Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy les voy a traer cinco ocasiones en las que los católicos cambian el significado de las palabras para ajustar su falsa doctrina. Y así mismo como usted lo está escuchando, probablemente si usted es católico y escuchó lo que acabo de decir, debe estar lo más seguro riéndose. Pero lamentablemente todo lo que le voy a traer el día de hoy es con evidencias y vamos a mostrar para que los más nuevecitos que tal vez quieren salir del catolicismo o los que están pensando en visitar una iglesia y no saben si visitar una iglesia católica, sepan y no se dejen engañar por la manera que estas personas malintencionadamente juegan con las semánticas, juegan con las palabras a sabienda. Puede que uno que otro repita porque escuchó repetir al anterior y ese repite bajo ignorancia, pero la mayoría de ellos lo repite sabiendo lo que está haciendo, sabiendo que le está engañando a creer una falsa doctrina. Falsa doctrina que no fue predicada ni por Cristo ni los apóstoles nunca. Usted puede buscar donde usted quiera y usted no va a encontrar un solo ejemplo de Cristo enseñando, Cristo o los apóstoles enseñando que le oremos a María, enseñándonos que María subió al cielo viva, enseñándonos que María fue concebida sin pecado. Tampoco encontrará a Cristo o a los apóstoles nombrando un papa. No, están los 5 ministerios oficiales asignados por Cristo como parte de su cuerpo. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. En ningún lado está el papado. Y no lo vas a encontrar porque el papado llegó siglos más tarde como una doctrina añadida. Por eso es que la Iglesia Católica es anatema, porque trae doctrina que nunca fue enseñada por los apóstoles y la contradice la doctrina de los apóstoles. Y Pablo nos dice en Gálatas que cuando eso sucede es anatema. Pero vamos a ir al primer punto. Vamos a hablar de Jesús primero. Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la palabra se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro mismo hizo esta confesión en Mateo. Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando usted habla con un católico, él le dice, en vez de decir, referirse a Jesús como el Hijo de Dios, ellos le llaman Dios Hijo. No sé si usted se ha fijado. Están hablando, no, porque Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo. Y tal vez usted pueda hacerse la pregunta, pero es que Dios Hijo, Hijo de Dios, suenan iguales. No, mi amigo, no, mi amigo. Aquí es donde ellos usan ese uso de semánticas para confundirlo usted. ¿Por qué? Porque si bien nosotros entendemos la divinidad de Cristo, nosotros entendemos la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios, pero Dios despojado de toda humanidad, como nos dice Pablo. Dios hecho semejante a hombre. Acuérdese, la palabra nos dice que Él no escatimó ser igual a Dios. Él se rebajó, Él se hizo hombre. Jesús, el que muere en la cruz, era hombre, porque Dios no puede morir, ¿no? Si Jesús hubiera estado en su carácter de Dios, imposible que Jesús hubiera podido morir. Por lo tanto, Jesús estaba en su carácter de hombre, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando usted dice Hijo de Dios, usted está reconociendo lo que nos dice Pablo, que Jesús se desprendió de toda su divinidad
se hizo semejante a hombre hasta morir en muerte de cruz, como nos dice la palabra. Ahora, eso contrasta porque entonces María, como dicen los católicos, no fue madre de Dios. Ellos dicen que María es madre de Dios. No, María no es madre de Dios. María es madre de la encarnación humana de Dios, que es Jesús, el que murió en la cruz. Pero ellos no entienden la naturaleza de Cristo porque no la leen. Se la tengo en pantalla ahí para que usted sepa de lo que yo le estoy hablando. Ellos no leen, el católico no lee la Biblia. Yo toda mi vida he debatido y he hablado con católicos y te preguntan, ¿dónde dice esto? ¿Y dónde dice esto? Y cuando usted se los dice, refutan y te cambian las palabras. Por eso es que estoy haciendo este video en el día de hoy. Y el Hijo de Dios no es lo mismo a Dios Hijo. Cuando ellos dicen Dios Hijo, ellos están diciendo que Dios fue el que María parió al Hijo, a Dios, no al Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque la palabra dice en Primera de Juan 4:23, en esto conocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que Jesucristo vino como humano, en carne, que muere, que se despojó de lo que Dios es, porque Dios no es carne, y vino a morir. Ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Cuando el católico te dice Dios Hijo, no está reconociendo la humanidad de Cristo, que Cristo vino en carne. Está diciendo que María parió a Dios, porque ellos le llaman a María Madre de Dios, completamente antibíblico. Y así ellos usan la semántica si te juegan con las palabras para confundirte. Si usted es nuevo en esto, usted va a caer redondito. No lo va a captar y le va a hacer sentido la doctrina católica falsa de que María es la Madre de Dios. El segundo punto se trata de los hermanos de Cristo. La palabra es bien clara. En Mateo 12:47, cuando lee, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, eso está más que claro. Si yo estoy en un lugar y me dicen, mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos y te quieren hablar, pues es mi mamá y mis hermanos. No. Los católicos dicen que la palabra hermanos son primos. Que esos son primos, esos no son los hermanos. Ah, pero la palabra madre sí es en María, porque María es la madre de Dios, acuérdense. O sea, ellos a conveniencia están tomando este texto. Sí, la palabra madre significa madre, pero tus hermanos significan primo. Entonces, ¿por qué madre no puede significar tía? Vamos, porque ya que estamos en la que podemos cambiar los significados de lo que está escrito, pues ¿por qué no? Vamos a cambiar María entonces a madre para hacer a tía, para hacerlo más fiel, para que su mentira tenga por lo menos un poco más de credibilidad. Pero no me cojas el texto bíblico y cambies lo que a ti te conviene solamente. Si la palabra, si Mateo escribió tu madre, es tu madre, María era la que estaba allá afuera. Si escribió tus hermanos, eran porque eran los hermanos de Jesús, los hijos que parió María. Así de sencillo. No hay que inventar la rueda. Porque en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, lentamente. La primera oración. Y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Usted sabe que los católicos dicen que primogénito no quiere decir el primer hijo de muchos o de varios. Sí, mi amigo, yo no estoy relajando. Yo no estoy relajando. Cuando un católico le pregunte a usted que le digas dónde la Biblia dice que María tuvo más hijos, cítele Lucas 2:7 y espere la respuesta de ese católico. Le va a decir, no,
primogénito no necesariamente quiere decir primero de muchos. A ese nivel de negación estas personas están. En estas personas se cumple a cabalidad Romanos 1:28. Estas personas están entregadas a una mente reprobada, aún viendo, no creen. ¿Qué sucede? La Biblia está escrita de una manera para que nosotros la entendamos. Cuando Lucas dice que María dio a su hijo primogénito, es porque ese fue el hijo primogénito, el primero de muchos. Esa era la palabra que Lucas quería usar con su significado, porque la Biblia también nos hace énfasis cuando es solamente un solo hijo. Vamos al texto bíblico más común que conoce todo el mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mi amigo, si en la Biblia la palabra primogénito no necesariamente quiere decir hijo primero de muchos hijos, ¿por qué Juan no escribió que refiriéndose a Dios que Jesús era su hijo primogénito? ¿Por qué escribió unigénito? Usted está entendiendo que la Biblia cuando dice hijo primogénito, cuando Lucas nos dice hijo primogénito, es porque Lucas se está refiriendo al primero de muchos. María tuvo más hijos. Y se confirma en Mateo 12. He aquí tu madre y tus hermanos. Lo tienes de frente, pero no lo quieres creer, porque tú amas más tu tradición que la palabra del Señor. Y Cristo, cuando, como yo le llamo, la primera católica en la historia, le tiró la veneración a María diciendo, bienaventurado el vientre que te dio a luz. Cristo la paró en seco y le dijo, más bien bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la guarda. Tú tienes aquí la palabra de Dios. La estás escuchando, pero no la estás guardando, porque estás contendiendo. Estás diciendo que en Mateo 12, sí, he aquí tu madre es María, pero cambias el significado de hermanos, porque no te conviene. Porque si tú reconoces que esos son hermanos de él, como dice ahí, enterraste a la Iglesia Católica, enterraste tu tradición y tendrías que reconocer que has estado en pecado todo este tiempo. Y si tú reconoces que María envolvió en pañales a su hijo primogénito, que quiere decir el primero de muchos, tú estás reconociendo que tu Iglesia Católica apóstata te ha mentido todo este tiempo. Por eso tú te ves en la obligación de cambiar las palabras, aún estando escritas, aún sabiendo o sin saber cuánto molesta esto a Dios que le quiten o le añadan a su palabra. Aun cuando la Biblia misma nos hace la diferencia entre unigénito y primogénito y la tienes escrita, tú sigues de obstinado en pensar que no, yo voy a omitir el significado de primogénito, lo voy a cambiar porque yo quiero, porque yo me imagino que María no tuvo más hijos porque, ¿sabes qué? De la misma manera que tú preguntas, que te mostremos con la Biblia dónde María tuvo más hijos, esa pregunta yo te la puedo virar en contra a ti. Muéstranos tú en los comentarios, si eres católico, donde la Biblia dice que María no tuvo ningún hijo más. ¿Verdad que no lo puedes poner? Pero yo te puedo poner que Jesús es el hijo primogénito. Yo te puedo poner en Mateo que María y sus hermanos fueron a buscar a Jesús. Yo tengo más doctrina de lo que tú tienes. Tú no tienes doctrina. Tú tienes tu imaginación y tu tradición. Cuando nosotros vamos para hacerlo más asertivo, para hacer más contundente mi argumento, el diccionario de la Academia Española, primogénito, dicho de un hijo, primero en orden de nacimiento, mayor, primero, heredero, sucesor, mayorazgo. Míralo aquí en el diccionario. Unigénito. Míralo aquí.
hijo único. Si usted que me escucha reprobó la escuela primaria y no sabe leer, no me venga a hablar de doctrina, mi amigo, porque si usted no sabe leer, usted no entiende. Eh, es sentido común. 2 más 2 es 4. Las palabras tienen significados y están escritas porque tienen significado. Lucas no escribió primogénito porque se equivocó. Juan no escribió unigénito porque se equivocó. Es porque Cristo fue el primer hijo de muchos en María y el hijo único de Dios. No encuentro manera más fácil, más pausada de hacértelo entender, porque sé que tú vas a contender. Si tú no lo crees porque lo estás leyendo de la Biblia, mucho menos lo vas a escribir porque yo o cualquier otra persona mucho menos lo vas a creer porque yo o cualquier otra persona te lo diga. Vamos ahora al número 4. Este le encanta a los católicos. Éxodo. Éxodo 20. Bien, aquí lee el versículo 3, que ellos dicen, ustedes nunca leen el versículo 3. Pues mira, yo te lo voy a leer y te lo voy a explicar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire esto lo que la flechita le está indicando. La flecha está apuntando a un punto. Usted sabe, ¿no? Los puntos, las comas. Usted entiende la función de los puntos, las comas y lo que hace eso en cuanto al contexto de lo que usted está leyendo. Usted aprobó escuela primaria, ¿correcto? Pues usted debe entender lo que yo estoy hablando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Pero en los tiempos de la Biblia no existían puntos ni existían comas. Tienes razón, amigo católico. Pero tú no dices que la Biblia la inventó la Iglesia Católica, que la creó la Iglesia Católica. Pues esos puntos lo puso ahí la Iglesia Católica, ¿no? Hazle caso a la Iglesia Católica y hay un punto. ¿Y qué significa cuando hay un punto? Punto y aparte. Ahí terminó esa oración. Vamos a otro tema completamente diferente. Te estoy dando clases de español yo ahora también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No tengas dioses ajenos, dioses de otras tribus, dioses de otros países. No los vas a tener delante de mí. Punto. Vamos a hablar ahora de otra cosa porque hay un punto. Cuando Dios habla de otra cosa, vamos al versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde está María? Ustedes no dicen que María está en el cielo al lado de Cristo, según ustedes. María está en el cielo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No, pero Dios mandó a hacer imágenes, amigo. Vuelve a leer. Hay una diferencia entre no te harás imagen. Tú, tú, por tu cuenta, tú proactivamente no puedes hacerte una imagen porque a ti te da la gana. No puedes. No te harás imagen. Si Dios te manda a hacer una imagen de un cohete con 7 alas, usted hace la imagen del cohete con 7 alas porque Dios te mandó. Y nota que en las imágenes que Dios mandó a hacer, Dios no mandó que se le adorase a ninguna, que se le pidiera intercesión a ninguna, ni que se le postrase a ninguna. Contrario a lo que ustedes hacen. Y no me vengas con lo de venerar, porque ustedes se postran frente a las estatuas. Ustedes oran a la estatua porque esa estatua representa a María y tampoco tú le puedes orar a María. María no te escucha, María está muerta. María va a resucitar cuando resuciten los santos, los muertos en Cristo. Sí, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Por lo tanto, si María es una muerta en Cristo, ella va a resucitar con Noé, con Juan, con Pedro, Samuel, todo el mundo, con todo el mundo. María va a resucitar. Pues por lo tanto,
Si los muertos en Cristo van a resucitar, pues eso quiere decir que todas estas personas están muertas y están descansando delante de la presencia del Señor. María no te oye. Pero ¿qué sucede? Ellos te dicen que sí tú puedes, y aquí es donde vienen y te juegan con las semánticas, que sí, lo que tú no puedes tener es dioses ajenos, ídolos, como ellos le llaman. Pero sí tú puedes tener imágenes porque Dios ha mandado a hacer imágenes. Dios a ti personalmente te ha mandado a hacer una imagen. ¿Verdad que no? Las imágenes que se crean fue porque Dios directamente le dijo a ciertos siervos en ciertos momentos en particular, ciertos momentos históricos y con un propósito que la hicieran. Y como te dije, no mandó a que se les adorasen ni que se les pidiera intercesión ni nada de lo que ustedes hacen. Ustedes lo que hacen es buscar excusas para justificar su idolatría, porque la aman, a nivel de que contienden con la palabra de Dios, por amor a su idolatría. Hay un dicho que dice que las excusas solamente les sirven al que las da. Y eso es lo que usted está haciendo, poniendo excusas para justificar lo que la Biblia te dice que no hagas. Mi amigo, si Dios te dice no te hagas imágenes, no contiendas con Dios. Cuando yo era pequeño, si mi papá me daba una instrucción y yo contendía con esa instrucción, me daban el correazo de mi vida y créame que se me quitaban las ganas de contender con las instrucciones de mi papá, porque yo no sé más que mi papá. Cuando yo era niño, yo no sabía más que mi papá. Usted no sabe más que Dios. Si Dios te dice no te hará imágenes, no me vengas a decir a mí que Él se refiere a ídolos, porque en el texto anterior dice que no tendrás ajenos, dioses ajenos delante de mí. Eso es un texto aparte. Tiene un punto y el punto lo puso ahí la Iglesia Católica, que según tú crearon la Biblia. Son un embuste, son sendo disparate, pero vamos a usar su misma lógica en contra de ustedes. Si la Iglesia Católica creó la Biblia es porque ese punto va ahí. Así que vamos a hablar ahora de otro asunto aparte, que son las imágenes. Dios no quiere que te haga imágenes. No me vengas a decir a mí que las imágenes las puedes tener, porque más adelante en Deuteronomio, Dios mismo dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o de hembra. O sea, Dios mismo no quiere que tú te hagas una imagen ni de él. Tú sabes leer, señor católico. Tú sabes leer. Tú entiendes lo que tú estás leyendo. Dios no quiere que tú te hagas imágenes ni siquiera de él. ¿Por qué? Porque pues ninguna figura vistes. El día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no te corrompas y hagas para vosotros escultura, imagen de figura de hombre, de varón o hembra. No puedes hacerte figura, efigie de varón o hembra. Míralo ahí, no me vengas a decir que Dios no tiene problema con las imágenes. Léelo. Para que no hagáis, corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Yo no encuentro una manera más clara en el puro español, que se supone que sea el idioma natural de todos ustedes, para que entiendan lo que está escrito en la palabra. Y esto no es mi interpretación, no me vengas a decir a mí que no, eso tú estás interpretando, eso es interpretación protestante, como ustedes dicen. Protestante es un disparate. Protestante es un término que la Iglesia Católica se inventó para darle primacía a la Iglesia Católica como que era la iglesia original, y hacer ver a todo el que estaba empezando a leer su Biblia y salir de la Iglesia Católica, hacerlos ver como herejes y perseguirlos. Porque la Biblia tiene la misma doctrina siempre. Los que la cambiaron fueron los católicos. ¿Cómo yo lo sé? Facilísimo. Ni Cristo ni los apóstoles enseñaron que María subió al cielo viva, que María fue concebida sin pecado, que a María hay que orarle, que María es la que intercede. Esto del papado, que no es uno de los 5 ministerios, oficios ministeriales que Cristo asigna, y por nombre, para que no te equivoques.
por nombre. El papado no está ahí, el papado no existe. Y por último, el bautismo. Esta es una de mis favoritas. Cuando usted habla con un católico, él les dice el bautismo de niños. No, porque sí, el bautismo de niños. Sí, el bautismo de niños está y ya yo toqué esto en un video anterior. Te ponen unos ejemplos de gente que se bautizaron ellos y su casa como si fuera obligatorio todas las casas tener hijos. Pero ¿qué sucede? Los católicos no bautizan niños. ¿Qué es un niño? Pues un niño es 6, 7, 8, después de toddler. Bebé, toddler, niño. Eso es un niño. 8, 7, 8, 9, 10 años. Eso es un niño. Los católicos bautizan bebés. Pero ¿por qué ellos dicen niños? Porque esto juega con la mente. Un niño puede escuchar, un niño entiende hasta cierto punto, pero un bebé, nada que ver, mi amigo. ¿Qué sucede? Cristo nos dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura, aquí ellos dicen, a los niños también, a los bebés. Ajá, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si donde dice toda criatura incluye a los bebés, Cristo es injusto, porque los bebés no entienden. Los bebés no se pueden arrepentir. Los bebés no pueden entender el mensaje de Cristo y aceptarlo. O Cristo se equivocó, o el que se está equivocando con la falsa doctrina es el católico. Esa es mi inclinación, obviamente. El católico es el que se está equivocando, jugando con las semánticas, para que usted se le haga un poco más fácil digerir el bautismo de niños, que es bautismo de bebés. Pedro mismo, su primer papa, según ustedes católicos, su primer papa. Si no le quieren hacer caso a Cristo, háganle caso a su primer papa. En Hechos 2:38 dice bien claro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para arrepentimiento de pecados, algo que un bebé no puede hacer. Pero el católico te menciona niños porque tal vez un niño pues sea un poco más, tal vez por un niño de 12 años, que todavía no llega a adolescente, pues ok, y la persona como que tiende a suavizar más y como que a digerirlo un poco más. No, mi amigo, los católicos bautizan bebés, son bebés. Cuando un católico le hable del bautismo y le digan bautismo de niños, usted corríjalo, porque ellos bautizan bebés. Un bebé no entiende el mensaje de Cristo para aceptarlo. Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados. Aun teniendo el pecado original como lo tenemos todos, un bebé no se puede arrepentir de sus pecados porque pues, hello, es un bebé. Y estas son, hay muchísimas más, pero tendría que hacer un video como de 3 o 4 horas. Pero estas son algunas de las cosas que los católicos malintencionados y otros que no saben repiten, pero casi siempre son malintencionados. Usan para confundirte, porque la intención es, acuérdese mi amigo, el católico no tiene la sana doctrina. La sana doctrina no está del lado del católico. Ellos no pueden citar un solo texto doctrinal para justificar sus herejías. No pueden. Sus blasfemias, sus apostasías, no pueden. Ellos recurren a desprestigiar las escrituras con el argumento de la sola escritura no fue enseñada por los apóstoles, cosa que es completamente falsa. Pablo mismo nos dice que todo el que nos traiga algo diferente a lo que los discípulos, los apóstoles nos dejaron, es anatema. O sea, la doctrina de los apóstoles y de Cristo, ¿dónde está? En las escrituras. Todo el que nos traiga algo diferente al de las escrituras es anatema. Tu tradición, católico, es anatema porque contradice lo que está en las escrituras. La sola escritura se confirma en el desierto cuando Cristo derrota a Satanás precisamente citando las escrituras. No necesito más, porque la sola escritura es más que suficiente
No se necesita más. Si no hay sola escritura, no hay base. No hay, no hay base ni fundamento para que se establezca la iglesia. Porque la iglesia necesita una doctrina, porque si no, ¿una iglesia de qué va a ser? Una iglesia puede ser cualquiera, pero ¿de qué? ¿No? Una iglesia a Buda, tú necesitas la doctrina de Buda. Una iglesia para el dios hindú, Ishtar o Krishna, como se llame, usted necesita la doctrina de Krishna. Para la doctrina, para la iglesia cristiana, mi amigo, usted necesita la doctrina de Cristo, que dejó a través de los apóstoles y esa solamente está en la escritura. Todo el que te diga que la tradición, si tu tradición no puede contradecir la escritura, si la contradice, Pablo dice que es anatema. Y Juan te dice que no le abran las puertas ni le digas bienvenido. ¿Necesitas más? Yo entiendo que el trabajo del católico es negar todos los datos doctrinales que se han establecido en este video porque no les conviene. De la misma manera que cambian los nombres a las palabras, van a tergiversar toda la doctrina como siempre lo ha hecho. Y ustedes saben quién también lo hizo: Satanás. En el desierto, Satanás tergiversó la doctrina, la palabra de Dios, las escrituras, la tergiversó para engañar a Cristo, porque con eso es la única manera que Cristo le ganó a Satanás, el único instrumento que él usó. Si Satanás tergiversaba la escritura, le ganaba a Cristo. ¿Entendiste ese pequeño detalle? Porque con ese pequeño detalle resumo todo el video. Satanás tergiversó la escritura porque si engañaba a Cristo, lo tenía derrotado, pero como no, Cristo no dejó que tergiversara la escritura y le citó la escritura, derrotó a Satanás. Con la escritura, escrito está. No te dejes engañar por los católicos. Son falsa doctrina, son anatema. No hablo a la gente, me refiero a los militantes, a los líderes o a los militantes que se dedican a engañar personas. Sé que hay católicos que realmente alaban y aman a Dios, pero están confundidos, están siendo engañados porque pues no sacan el tiempo para leer su Biblia y hay que orar por ellos. Pero este mensaje contundente va directo a los que se dedican a engañar. Que ustedes, si llegaron hasta este punto del video, ustedes saben quiénes son ustedes. Gracias por estar conmigo en este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y los veo en el próximo.